Saludos, vamos a continuar con el estudio básico del libro de Isaías y vamos a cubrir ahora el capítulo 17. Comenzamos con este subtítulo de profecía sobre Damasco. Damasco quedaba en el reino del norte. Era ciudad distinguida e importante en el reino del norte. Leemos verso 1, profecía sobre Damasco. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será un montón de ruinas. Estas son palabras de Dios cuando Él está anunciando juicios que irían sobre la ciudad de Damasco, en donde Dios está diciendo, y lo aclara en otros escritos bíblicos e incluso en este mismo de Isaías, que por el pecado que existía en el reino del norte, y Damasco representa la ciudad principal del reino del norte, el pecado tan abundante iba a tener una consecuencia e iba a ser juicio. Por eso es que menciona que dejará de ser ciudad. No es que iba a desaparecer, sino que dejará de ser ciudad por cuanto el juicio de Dios sobre esa ciudad iba a ser devastador. Recuerden que Dios siempre tiene un remanente. Nunca se les olvide eso cuando estudien la palabra de Dios. Y es bien importante que siempre lo recuerden en todos estos estudios que estamos haciendo de todos los capítulos del libro del profeta Isaías. Las ciudades de Aroer, que Aroer es la región del norte de Moab, están desamparadas. Aquí lo que quiere decir es que Dios hizo juicio, estableció juicio sobre esas ciudades. Esto era lo que estaba hablando el capítulo anterior. Recuerden que la Biblia no fue escrita por capítulos ni por versos. La Biblia fue escrita con una secuencia continua de la expresión de Dios. Estas clasificaciones de capítulos y de versos las tenemos hoy día. Es una continuación de lo que decía el capítulo anterior de los juicios sobre Moab. Continuemos. Las ciudades de Aroer están desamparadas. Eran varias ciudades en el norte de Moab. Están desamparadas porque se les ha anunciado juicio ya. En majadas, que quiere decir en redil, en corral, establo, se convertirán. Allí lo que irán serán animales. Dormirán allí y no habrá quien los espante. Por allí no van a estar habitando gente. No va a haber quien espante esos animales para desarrollar esa región de nuevo, porque recibió juicio de Dios y se estableció que en esos lugares habitarían animales. Habrá allí animales reunidos y no habrá quien los espante. El verso 3. Y cesará el socorro de Efraín. Cuando dice Efraín se refiere al reino del norte. Efraín era la tribu que sobresalía en el reino del norte e incluso era la que prácticamente dominaba ese reino del norte. Era la que tomaba decisiones, iban a la guerra, era quien coordinaba con los enemigos, haciendo asociaciones con ellos para reunirse en batalla, incluso contra el reino del sur. Ese era Efraín, el reino del norte. Este verso en el original comienza diciendo, miren, vamos a estudiar este verso con un poco más de detenimiento. Cesará el socorro de Efraín. El original, es bien importante que estudiemos el original, porque no siempre la palabra que ha sido traducida es totalmente rica en su expresión. Por lo tanto, es bueno estudiar diferentes versiones y siempre ir al original. El original dice, en vez de y cesará el socorro de Efraín, dice y desaparecerá fortaleza de Efraín. Aquí es que realmente la fortaleza que es Dios, la protección que es Dios va a desaparecer. ¿Quién es el socorro? El socorro es Jehová. Efraín representa el reino del norte. Y continúa el verso. Vamos a leer el verso completo. Y cesará el socorro de Efraín. Y el reino de Damasco
y lo que quede de Siria, que aquí es Aram, el original habla de Aram, y el reino de Damasco y lo que quede de Siria, y será como la gloria de los hijos de Israel, dice Jehová de los ejércitos. ¿Por qué incluye aquí a Siria? Porque Siria estaba metido en el reino del norte. Ellos habían establecido pacto con los sirios para invadir incluso el reino del sur. Y el pueblo estaba bien contento con los sirios. Los sirios eran enemigos que estaban metidos allí, velando el momento de tumbarle el cuello a todo el mundo allí que pudieran en el reino del norte, porque no eran amigos del reino del norte, eran falsos engañadores que engañaron a los líderes. ¿Y por qué engañaron a los líderes? Porque los líderes estaban apartados de Dios y estaban alabando falsos dioses. Habían rechazado a Dios. ¿Qué visión iban a tener? Ninguna. Eran engañados fácilmente. Vuelvo y leo el verso completo. Y cesará el socorro de Efraín y el reino de Damasco, y lo que quede de Siria será como la gloria de los hijos de Israel, dice Jehová de los ejércitos. Esto es así porque la gloria se había perdido por el pecado, habían abandonado a Dios y se habían puesto a adorar falsos dioses. Mire cómo continúa el original hablando de esta segunda parte del verso, que en la traducción está diciendo: y el reino de Damasco y lo que quede de Siria será como la gloria de los hijos de Israel, dice Jehová de los ejércitos. Mire cómo dice el original: y el reinado de Damasco, en vez de y el reino de Damasco, y remanente de Aram, y lo que quede de Siria, que es lo mismo, Aram es Siria, como gloria de hijos de Israel serán. Como gloria de hijos de Israel serán. Porque la gloria de los hijos de Israel estaba perdida. Habían perdido su gloria porque habían abandonado a Dios. ¿Por qué como la gloria de Israel? Porque perdieron su gloria por sus abundantes pecados. Vamos a pasar ahora a una porción de varios versos que habla de juicio sobre Israel. Israel representa el reino del norte. En aquel tiempo la gloria de Jacob se atenuaba. Quiere decir que la gloria de Jacob se debilitaba. La gloria del pueblo de Dios se debilitaba, se disminuía, su gloria era aminorada y se enflaquecerá la grosura de su carne. En aquel día iban a ser debilitados, sus fortalezas iban a ser derrumbadas, sus fuerzas iban a ser disminuidas. Y continúa el verso 5 y dice: y será como cuando el segador recoge la mies con su brazo y ciega las espigas. Aquí el segador está haciendo dos cosas a la vez. Está recogiendo y está segando. Cuando se recoge y se ciega, está el riesgo de que el trabajo no se haga bien. Porque haciendo las dos cosas a la vez, siempre se queda fruto sin recoger. Del tipo que sea, siempre se queda poco. Y esto es a lo que se refiere. Será como cuando el segador recoge la mies, con su brazo ciega las espigas, y con su brazo ciega las espigas. Así será el pueblo de Dios, como ese remanente, como esos poquitos de frutos que quedaron en esa cosecha. Será también como el que recoge espigas en el valle de Refaim. El valle de Refaim era un valle donde los gigantes, y era un pueblo de gigantes que recogía en ese lugar los frutos. Imagínense un gigante que no se puede ni doblar. Se le caían todas las frutas. No era ágil ese cuerpo tan alto, imagínense, doblándose, que mucho trabajo pasaba aguantando todo ese peso. Pues eso es lo que quiere decir Isaías. Será también como el que recoge espigas en el valle de Refaim. En este valle eran gigantes quienes recogían espigas y se les quedaban frutos.
no podían recogerlos todos, no eran muy hábiles recogiendo frutos. Así será el pueblo de Dios, un remanente, y los frutos que quedaban eran frutos débiles. Verso 6. Y quedarán en él rebuscos. Rebuscos es una acción de volver a buscar lo que se quedó de la cosecha y no se recogió en el primer cosecho. Y por lo general eso que se queda es lo que se cae, lo que no estaba bien fijo, frutos pequeños, frutos débiles. Así será ese pueblo del norte, del reino del norte, que quedará. Será mermado, será debilitado, serán pocos. A eso es a lo que se refiere esta descripción que usa el profeta Isaías. Y quedarán en él rebuscos, como cuando sacuden el olivo, 2 o 3 frutos en la punta de las ramas, no eran muchos, 4 o 5 en sus ramas más fructíferas. Pocos, cuando se recogían esos rebuscos, los frutos que quedaban eran pocos. Todo lo descrito en estos versos es la gloria de Israel que será disminuida, será recortada, será mermada, será debilitada, no tendrá el mismo poder ni la misma gloria que tenía antes. El verso 7 dice: en aquel día mirará el hombre a su Hacedor, y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. ¿Recuerdan que ahorita les dije que nunca olviden que Dios tiene un remanente? Estos que quedaren, mire lo que dice el verso 7, en aquel día mirará el hombre a su Hacedor, y sus ojos contemplarán el Santo de Israel. Esto es poquito. Cuando vieron los juicios de Dios y dijeron: oh, wow, lo que nos ha pasado por haber abandonado a Dios, vamos a tornar nuestra mirada a Dios. Sus ojos contemplarán el Santo de Israel. Pondrán la mirada nuevamente en Jehová, y Dios podrá seguir bregando con su pueblo. Dios, cuando hace juicios, siempre tiene un propósito, y aquí logra poner a enderezar, a mirar a ese remanente, al Santo de Israel. Y no mirará a los altares que hicieron sus manos, ni mirará a los que hicieron sus dedos, ni a los símbolos de Acera. Acera era la madre de todos los dioses falsos. Ni a las imágenes del sol, que el sol significaba y representaba un dios altamente venerado por muchos pueblos. En muchos pueblos era el dios principal porque significaba el comienzo del día, y mientras el sol iba subiendo ellos decían: este es el que nos ayuda en el fruto, en las bendiciones, y no pensaban en el Dios creador de los cielos y la tierra. En aquel día sus ciudades fortificadas serán como los frutos que quedan en los renuevos y en las ramas. Y estos frutos que quedan son pobres y débiles, los cuales fueron dejados a causa de los hijos de Israel. Estos son el remanente de quienes estamos hablando, que serán pocos, serán débiles, serán pobres, los cuales fueron dejados a causa de los hijos de Israel. Dios dejó su remanente. ¿Por qué? Porque Dios siempre brega con su pueblo. Dios siempre trabaja con su remanente. Y habrá desolación en ese remanente, pero ese remanente Dios logrará levantarlo. Fueron debilitados porque habían pecado. Verso 10. ¿Por qué te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio? Por tanto sembrarás plantas hermosas y plantarás sarmiento extraño. El sarmiento es un tallo largo, delgado, flexible de la vid. No es de lo mejor, pero sí produce. Y miren cómo continúa el verso 11. El día que las plantes, las harás crecer, y harás que su simiente brote de mañana. Pero la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y del dolor desesperado. No les producirá de lo mejor, producirá fruto débil,
poco desarrollado, no de alta calidad. Sembrarán con mucho esfuerzo y dificultad y no tendrán un buen fruto. Se tendrán que esforzar. Parece a como cuando Adán y Eva pecaron. Del sudor de vuestra frente trabajaréis para su sostenimiento. Verso 12. Ay, multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. Los pueblos, y aquí se refiere al enemigo desde el verso 12, los pueblos harán estrépito. Estrépito es ruido, alboroto, estruendo. Harán estrépito como de ruido de muchas aguas, pero Dios los sorprenderá y huirán lejos. Serán ahuyentados como el tamo de los montes delante del viento y como el polvo delante del torbellino. Dios promete en estos dos versos que cuidará y defenderá su remanente. Y cuando el enemigo se levante, Él se meterá con ellos. Y Dios los reprenderá y huirán lejos. Serán ahuyentados como el tamo de los montes delante del viento. El tamo delante del viento es derribado. Cuando hay un viento se dobla, se puede hasta dañar. Y como el polvo delante del torbellino. Imagínense, en el polvo es levantado, revolcado, destruido, movido de un lugar para otro. Así ha prometido Dios que cuidará a su remanente después de esos juicios. Al tiempo de la tarde, he aquí la turbación. Pero antes de la mañana, el enemigo ya no existe. Dios está prometiendo que pronto eliminará al enemigo si el enemigo se levante contra ese remanente, que es contra su pueblo remanente. Dios libra antes de un nuevo día, libra rápido. Vuelvo y leo. Al tiempo de la tarde, he aquí la turbación, pero antes de la mañana el enemigo ya no existe. Esta es la parte de los que nos aplastan. Fíjese que aquí dice, esta es la parte, esto es lo que les toca a los que nos aplastan. Y miren cómo dice aquí, no dice a los que te aplastan, dicen a los que nos aplastan. Cuando se meten contigo, se meten con Dios. Si tú estás viviendo una vida santa, pura, agradable a Dios, cuando se meten contigo, se meten con Dios. Meterse con Dios es como el que le toca la niña de sus ojos. Algo que Dios protege de una forma espectacular. Dijo Dios, esta es la parte, esta es la suerte, esto es lo que les va a pasar a los que se metan con nosotros. Y la suerte de los que nos saquean, los que se meten con nosotros, los que nos aplastan, y la suerte de los que nos saquean. Y vuelve y Dios dice los que nos saquean, no dice los que te saquean. Dios se incluye en este saqueo cuando saquean a su pueblo, lo saquean a Él. Dura cosa es meterse con un Dios vivo, con Jehová de los ejércitos, el fuerte y valiente, el todopoderoso Dios. Cuando se meten contigo, se meten con Dios. Pero recuérdate que para que esta promesa tenga su máximo esplendor, su máxima expresión, tenemos que estar limpios y puros delante de Dios. No podemos estar navegando en dos aguas. Tenemos que estar navegando en las aguas puras, cristalinas, limpias, por donde Dios nos lleva. Cuando tú estás caminando en el camino que Dios trazó para ti, cuando se meten contigo, se meten con Dios. Cuando tú estás obedeciendo a Dios, cuando se meten contigo, se meten con Dios. Y dura cosa es meterse en manos de Dios, un Dios vivo. Meterse con un Dios vivo es mejor enterrarse uno vivo
en la tierra. Ay, Señor. Así que mira, recuerda, cuando se meten contigo, se meten con Dios. Pero busca estar bien metido con Dios para que cuando se metan contigo, se meten con Dios. Vamos ahora adelante a tener un espacio para que usted tenga ahí 2 videos puestos en un recuadro y pueda tener la información completa del canal de Rubén Irizarry en el círculo. Usted decide si quiere seguir viendo un video o quiere verlo luego, lo pone ahí, lo deja en stand-by y después lo selecciona. Pero estoy poniendo unos videos que tienen unos mensajes bien significativos que pocos se enseñan de estos videos. Videos que por lo general no se están escuchando en otras predicaciones. Dios me les bendiga. Adelante con estos 2 videos y con el directorio completo del canal de Rubén Irizarry. Nuevamente, la gracia de Dios sea con todos ustedes y el Espíritu Santo se meta a bregar con cada uno de ustedes para honra y gloria del Dios vivo y para beneficio de cada uno de ustedes, en el nombre de Jesús, por la sangre de Cristo y por la palabra de Dios sea hecho. Gloria a Dios.